muy buenas noches y muy bienvenidos a una nueva entrega de Bicentenario, un programa que trata de resumir lo que han sido 200 años de vida independiente. Celebraremos en el 2021 200 años de esa fecha inolvidable en medio de una pandemia. Por eso el día de hoy vamos a abordar un tema bastante interesante, las epidemias que hemos vivido a lo largo de la historia y cómo hemos podido superarlas gracias a la disciplina, a la ciencia, a los médicos, a los salubristas, a todos aquellos expertos que nos han ayudado a enfrentar esos desafíos de la historia. Veamos nuestra cápsula histórica. El registro de epidemias comienza en la vida colonial, porque los españoles trajeron consigo una serie de enfermedades, además de un conjunto de animales que no existían en América y que eran portadores de afecciones zoonóticas para las cuales los españoles tenían defensas y la población indígena no. Los animales de carga, las vacas, el caballo, los chanchos, portaban estas enfermedades y las transmitían. La más importante, la viruela, que acababa con pueblos enteros. En el siglo XIX, en 1856, llega a Costa Rica la epidemia del cólera, cuyo origen estaba en las aguas negras. Descubrir los agentes causales conduce a la revolución bacteriológica, que solo se logra gracias a un microscopio poderoso. La epidemia de fiebre amarilla se da en Alajuela, a fin del siglo XIX, y el vector era el mosquito Aedes aegypti. En 1954 llega la polio, que ataca a miles de niños y debido a esto se construye el mismo hospital de niños. En la década de los 80 llegó la epidemia del SIDA. Ahora estamos frente a la del coronavirus o COVID-19. Hemos invitado esta noche a 3 personas que desde puntos de vista diferentes, desde distintas trincheras, han conocido de cerca lo que son las epidemias, pero abordaremos con ellos no solamente las epidemias, sino cómo las hemos vivido, cómo las hemos superado en el siglo XX y XXI y cuáles son los desafíos para la Costa Rica que soñamos, para la Costa Rica del Bicentenario. Les leo el nombre de mis invitados. Aquí está conmigo la catedrática Ana María Botey. Ella es historiadora de la Universidad de Costa Rica, también historiadora de la Universidad Nacional. Bueno, actualmente ya se pensionó y el último libro que escribió fue Los orígenes del estado del bienestar, salud y protección social. También está conmigo el doctor Marco Vinicio Boza, intensivista, salubrista e internista del Hospital Calderón Guardia. Y también nos acompaña el doctor Cristian Marín Müller, virólogo y biólogo molecular, CEO de Speratum, empresa de biotecnología. Con ellos 3 vamos a abordar este tema apasionante que son las epidemias y, bueno, lo que han dejado en nosotros, lo que nos han enseñado también, porque de todo lo malo siempre tiene que surgir algo bueno, y hacer una revisión histórica. Empecemos entonces por la época de la colonia. Ana María, muy buenas noches. Ana María, ¿cuáles fueron las 5 principales epidemias que tuvimos que enfrentar los costarricenses? ¿A lo largo de toda la historia o en la colonia nada más? Desde la colonia hasta hoy. Hasta hoy. Bueno, primero quiero decir que la llegada de los españoles generó un caos ambiental y social. ¿Por qué? Porque lo que hoy denominamos América no estaba en relación con el resto del mundo conocido. Entonces, la llegada de los conquistadores y junto a ellos la población africana esclavizada, junto con animales y plantas desconocidos en el continente americano, va a generar ese caos. Porque el trasiego de personas, de plantas y animales va a traer nuevos patógenos y enfermedades de origen zoonótico que ya los europeos habían adquirido muchos anticuerpos para ellas, pero que fueron desastrosas para las poblaciones aborígenes. Entonces aquí vamos a tener un conjunto de epidemias que no venían solas, de viruela, que fue la más letal de todas, porque el 50% de la población afectada moría. La viruela es un virus, de escarlatina, de sarampión, de paperas,
todos estos afectaban de forma muy violenta a la población. Y por eso en los documentos coloniales se encuentran muchas referencias de que epidemias indeterminadas acababan con pueblos enteros. Incluso la conquista del Valle Central, que fue posterior a la conquista de Nicoya, cuando los españoles llegaron al Valle Central, ya los historiadores han demostrado que las epidemias habían debilitado muchísimo a la población. Y por supuesto, esto unido a un régimen de trabajo excesivo, a las exacciones de oro, de alimentos, a la separación de sus comunidades. Por ejemplo, las poblaciones de Nicoya fueron exportadas a las Antillas, a Panamá, al Perú o a la conquista de Nicaragua. Todo esto generó un desgano vital, una destrucción de su cultura, y aquí se puede hablar de una catástrofe demográfica que cubre los siglos XVI y XVII. Una catástrofe, perdón, como la que estamos viviendo hoy. Una catástrofe demográfica superior en mortalidad, superior, muy superior, porque recordemos lo que les había dicho, estas enfermedades zoonóticas que eran, por ejemplo, la viruela provenía de las vacas, o las gripes porcina, de las aves, de los caballos, todos animales que no existían en América, los conejos. Todas estas van a generar una mortalidad altísima, el tifus también. Detengámonos en zoonótica. Doctor Bosa, ¿esta enfermedad es zoonótica también? Esta es zoonótica también y le hemos echado culpa al murciélago. Ese es. Bueno, en realidad los virus de esta familia, que es la familia coronavirus, tienen afinidad por los murciélagos. Pero tal y como están en el murciélago, es muy poco probable que hayan pasado al ser humano. Se requiere de una adaptación biológica, una serie de cambios en la forma genética del virus para que pueda pasar a otra especie intermedia, que es la propuesta que se hace, y de esta especie intermedia al ser humano finalmente. Pero sí, efectivamente, las zoonosis son una verdadera calamidad y esto tiene que ver con la invasión de territorios vírgenes, de territorios silvestres que son invadidos con un propósito industrial o habitacional. Estamos invadiendo territorios que no deberíamos haber invadido, sin embargo lo estamos haciendo y tenemos que pagar peaje por ello. Ahora, la teoría de que es zoonótica, hay muchas personas que piensan que es una teoría demasiado simple, doctor Marín. ¿Es zoonótica o también se baraja la teoría de que esta que estamos enfrentando hoy se elaboró en un laboratorio? Sí, no, definitivamente este virus es de origen natural. Una de las cosas más importantes creo que hemos visto con esta pandemia es lo rápido que hemos desarrollado entendimiento y conocimiento acerca del patógeno que estamos enfrentando. Muy rápidamente logramos tener la primera secuencia genómica del virus en enero y desde entonces ya tenemos más de 50.000 secuencias en el mundo. Sabemos exactamente cuál es el genoma del virus, podemos determinar cuál ha sido su evolución a lo largo del proceso del desarrollo de este virus. Y sabemos definitivamente que no es algo creado en un laboratorio. Descartamos eso aquí. Sí, eso los por tres, un lado. ¿De acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Por supuesto. Sí. También cuando nosotros creamos cosas en el laboratorio, usamos técnicas que es lo que tenemos a nuestra disposición, nuestras herramientas para hacer ese tipo de ejercicios. Y eso deja marcas, ¿verdad? Es como, digamos, para ponerlo muy simplemente, como si fuera a usar pedazos de Lego que metemos en un constructo más grande y eso va dejando como cicatrices moleculares de que se hizo ese procedimiento. Ahora, si siempre, volviendo a las enfermedades zoonóticas, si siempre, por ejemplo, en China se han ingerido este tipo de animales como el murciélago, ¿por qué entonces nace una epidemia tan fuerte como esta? ¿Por qué no antes? ¿Por qué ahora? Las epidemias surgen cuando tienen que surgir, en realidad es una cuestión circunstancial. Fue este el momento cuando apareció una nueva variedad de un virus que ya tuvo la capacidad biológica para invadir al ser humano, para infectarlo y enfermarlo, y es simplemente algo que tenía que suceder. Esto significa que detrás de la aparición del primer enfermo
posiblemente hay décadas de mutaciones genéticas progresivas, paulatinas, pequeñas, medianas, grandes, que van adaptando el virus hasta que finalmente una especie intermedia animal tiene la capacidad de interactuar con el hombre, sea porque sea mascota, sea porque se lo encontró en la selva o sea porque se lo comió. Pero de alguna manera hubo un intercambio con un animal y un ser humano. Y de ahí deriva el primer enfermo, que en el caso de la pandemia actual no sabemos quién es. Vámonos a la siguiente epidemia. Después de que vino la viruela, muchos años después aparece otra epidemia. La viruela, las epidemias de viruela siguieron durante todo el siglo XIX. Sin embargo, aquí hay que resaltar que gracias a Jenner, un científico médico inglés, él observó que el suero vacuno podía ser una especie de vacuna contra la viruela. Y tan temprano como 1805, España hizo la Real Expedición de la Vacuna para generalizar el uso de del suero vacuno, pero transmitido a personas, y hacer una cadena humana con las incisiones que se hacían en los brazos de las personas. Se hacía una pus y eso se distribuía masivamente, y esa expedición de la vacuna que llegó a todos los rincones de Hispanoamérica llegó también a Costa Rica. Usted acaba de mencionar una palabra aquí clave, vacunas, vacunas. Antes de irme al corte y empezar con ese tema de la vacunación en Costa Rica como una medida de protección, ¿cuándo llega la primera vacuna en nuestro país? ¿En qué año? Aproximadamente. ¿O siglo? Bueno, es que la primera vacuna va a ser contra la viruela. Ok. ¿En qué siglo? Y eso en el siglo XIX. Hacia 1805, el doctor Manuel de Sol, que provenía de Guatemala, viene con todas las instrucciones para vacunar a todos los habitantes. Y hay en el Archivo Nacional documentos de que se vacunó en todos los pueblos. Okay. Y se crearon vacunadores, se formaron vacunadores que siguieron esa práctica. ¿Cuándo en Costa Rica es obligatoria la vacuna para prevenir las epidemias? ¿Cuándo? Yo me imagino que después de la creación de la caja, o no sé, ustedes lo sabrán mejor que yo, pero ¿cuándo ya el vacunar a la gente se convierte en un derecho más que una obligación? Las vacunas comienzan a establecerse desde la creación de las unidades sanitarias. La primera unidad sanitaria se creó a fines de la década de los 20, pero recordemos que luego vino la crisis del 30 y todas las iniciativas en salud se contrajeron un poco, y va a ser hasta el 34 que se activan. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, el estado del bienestar en Costa Rica, gracias a la vacunación, a la higiene, a los hábitos y a un sistema universal, obviamente. Volvemos, una pausa y volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de Bicentenario, hablando hoy de la salud. No nos va a alcanzar el tiempo, definitivamente no nos va a alcanzar un programa, de eso estoy segura. Me acompaña Ana María Botey, catedrática e historiadora de la Universidad de Costa Rica, Marco Vinicio Boza, médico intensivista, salubrista, internista, el doctor Cristian Marín Müller, virólogo y biólogo molecular, CEO de Esperatum, empresa de biotecnología. Nos quedamos en las vacunas, pero antes les invito a revisar la línea del tiempo. En el siglo XVI y XVII, los españoles trajeron la viruela, el sarampión y la escarlatina, por las cuales pueblos enteros desaparecieron. La más agresiva fue, por cierto, la viruela. En 1856, la epidemia del cólera mató entre el 8 y el 10% de la población costarricense. En 1899, la fiebre amarilla afectó principalmente a Alajuela, pero no solo a Alajuela. 1920, la fiebre española, que ingresa al país debido a que uno de sus tripulantes de un barco la trajera, se dispersó.
1941 afecta la polio, tanto que en 1973, cuando sale la vacuna, la población responde positivamente. 1980, el SIDA impacta al mundo entero. Y en el 2020, como bien sabemos, el COVID-19 es tan contagioso que colapsa servicios hospitales en muchos países del mundo. Un breve recorrido, brevísimo recorrido por la historia nacional y mundial. Si tienen algo que agregar, lo pueden agregar ustedes, que son los expertos. Nos quedábamos en la vacuna y el doctor Bosa nos decía algo interesante, que viene de la palabra vaca. La vacuna viene de la palabra vaca porque este procedimiento de inocular virus para que el aparato inmune respondiera produciendo anticuerpos era algo que ya se había observado a partir de observaciones en la gente que hacía la extracción de leche. En las ubres de las vacas probablemente había algún tipo de lesión que se pasaba a la mano del trabajador y esto les confería inmunidad y la gente se preocupaba y se preguntaba por qué. Resulta que eventualmente los científicos, como decía Ana María, empiezan a proponer este procedimiento que al principio se llamaba variolización. Y finalmente alguien decidió cambiarle el nombre a vacuna, haciendo referencia a una expresión más bien despectiva, como ridiculizante, que proponía que todas las personas que eran sometidas a una variolización les iba a salir cabeza de vaca, o que les iba a salir una vaquita del brazo, o que finalmente en vez de hablar iban a mugir. Entonces, la situación fue terrible, ¿verdad? Se requirió de mucho poder político y de mucho convencimiento de parte de científicos y de médicos para poder imponer esta costumbre. Por ejemplo, en Europa era impensable en algunos países que viniera este procedimiento. En Rusia jamás lo aceptaron porque había evidencia científica que demostraba que no servía para nada. Este era el pensamiento del siglo XVII, del siglo XVIII. Hasta que Catalina la Grande, ¿verdad?, en Rusia le impone a la corte que si quieren vivir con ella, se tienen que hacer la variolización. Y fue un éxito increíble. Increíble. A partir de ahí se empieza a distribuir por el mundo, ya con el apoyo de la gran Catalina. Y como consecuencia, con los trabajos científicos y con la evidencia que se va recogiendo, pues se dispersa la costumbre por el mundo, purificando cada vez más la vacuna, haciéndola más perfecta, porque al principio no era tan perfecta y provocaba mucha reacción secundaria. Cuando salga la vacuna de este virus en particular, doctor Marín, las secuelas serán muy fuertes, es decir, ¿quién probará? ¿Quién se animará a hacer la primera prueba? Yo sé que ustedes en el laboratorio de ustedes ya están haciendo algún tipo de experimentos para la cura, para medicamentos que... Una terapia. Una terapia, perdón, la cura no, una terapia. Ojalá sea una cura. Ojalá fuera una cura, bueno, sí, claro. Pero la vacuna en sí, que es lo que todo el mundo espera, ¿para cuándo se podría aspirar? ¿Y quién probaría? Porque ahora que el doctor habla de secuelas, también me pongo a pensar, si las vacunas dejaban secuelas en la gente, ¿quién se animará a probar o a dejarse probar? Bueno, creo que una cosa muy importante es que a diferencia de lo que hacíamos con viruela en el siglo, hace dos siglos, ahora la industria del desarrollo de vacunas es la industria más regulada y más reglamentada que existe en el mundo. O sea, se hacen procesos de pruebas de seguridad y efectividad que normalmente duran 11 años, un proceso de desarrollo de una vacuna. Es algo que realmente lo que se busca es el bienestar de los seres humanos, el bienestar de las personas, y antes de que una vacuna se vaya a distribuir en el mundo, viene con todas estas pruebas completamente hechas, y eso es algo que no se va a perder en el desarrollo de esta vacuna tampoco. Se están acortando los plazos que se pueden acortar, en algunos casos hacer cosas en paralelo, un riesgo de tal vez económico, de que puede fallar y perder algo de desarrollo, pero se están haciendo todos los procedimientos de seguridad necesarios y eso es muy importante. Ya cuando esta vacuna se empiece a dar a personas, vamos a estar seguros de que la vacuna es segura y que no va a causar secuelas que no esperamos, ¿verdad? Puede ser que tenga algún efecto secundario,
pero la idea es que no vaya a ser algo que vaya a ser nocivo para la salud o que vaya a empeorar lo que estamos tratando de prevenir. Ahora, cuando nosotros decidimos apostar por la salud por encima de todo en nuestro país, que eso fue desde 48. Desde el 48, digamos, Sí. ya hacer una apuesta cuando se crea la caja como sistema único y universal. En realidad, hay dos cosas que confluyen, aparte de todos los cambios sociales de aquella época. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941, se crea la caja, con una ley que le da forma y le da fuerza a partir de diciembre. Después de esto viene una serie de transformaciones en Costa Rica que derivan de todas las ideologías pro gente que se empezaron a dar en Europa. Por ejemplo, la Rerum Novarum, ¿verdad? O también todas las ideas de cambio socialista, de socialización de la salud que se pudo haber dado en las élites europeas. Finalmente, todo esto confluye en Costa Rica, se va dándole forma al concepto de seguridad social, y en el 48 tenemos la abolición del ejército con una redistribución de dineros del Estado a la salud y a la educación. Podríamos decir que los 40 fueron fundamentales en fundamentar una nueva forma de hacer salud en Costa Rica. ¿Cuál fue la apuesta más agresiva o más positiva a lo largo de la historia que nos está resumiendo el doctor Boza a favor de la salud? Porque han habido países que apostaron por la militarización, Claro. Hay países que apostaron por la economía únicamente, que apuestan hoy, pero este es un país que apostó por la salud. ¿Cuál me dirías que ha sido la apuesta más contundente? Bueno, yo quiero decir que en realidad la primera apuesta fue en la educación. En la educación. Incluso antes de la reforma educativa de don Mauro, que fue entre los 80 y 90, ya se habían hecho enormes esfuerzos desde 1860 para expandir el sistema educativo. Y el sistema de salud, en esto difiero un poquito con el doctor Boza. ¿Se vale? Porque Muy bien. la salud, Me encanta. La salud en realidad es una preocupación del Estado muy, muy importante desde fines del siglo XIX. Correcto. Si no hubiéramos creado en 1922 la Subsecretaría de Salud, en 1927 la Secretaría de Salud y Protección Social, que fue una de las primeras de América Latina. Y si no hubiéramos hecho la alianza estratégica con la Fundación Rockefeller para crear las unidades sanitarias y para fortalecer el proceso de centralización. ¿Una alianza público-privada? En realidad sí, porque como las que usted hace. Como las que hacen muchos en Costa Rica. Bueno, es que esa es pero la usted forma, lo traigo de ejemplo. esa es la forma de avanzar en la innovación, ¿verdad? Que haya un apoyo y que haya un camino desde academia, industria, gobierno, y que esas tres hélices de verdad ayuden a propagar innovación y a propagar lo que es todo el tema de salud en Costa Rica. Pero hay mucha resistencia con respecto a las alianzas público-privadas, ¿no creen? Alguna gente la tiene, pero lo importante es para el Estado, que fue lo que hubo en Costa Rica, una claridad, lo que dice el doctor, una enorme claridad hacia dónde ir. La Fundación Rockefeller tenía su agenda, pero el Estado, siempre carente de recursos, estaba muy interesado en unir los recursos de la Fundación Rockefeller con su agenda. ¿Qué quería la Fundación Rockefeller? Invertir en determinadas campañas para combatir ciertas enfermedades, pero también fortalecer el proceso de centralización política. Es decir, la salud y la política han ido de la mano, los veo diciendo que sí a todo. Es que la salud es un tema político. Claro, pero ve qué difícil. Cuando se politiza la salud, también es un momento tenso. Y bueno, hoy, por ejemplo, tomemos el ejemplo del COVID-19, año preelectoral en muchos países. Se está politizando también la pandemia. Claro. Entonces, en Costa Rica también. Claro, en Costa Rica me refiero, y en otros países, sí. Entonces, ¿cómo hacemos para que la salud y la política vayan de la mano cuando tienen que ir de la mano? Porque si no hay políticas públicas, no va a haber salud para todos.
¿Qué dice, doctor? Es que usted está hablando de politiquería, no Bueno, de Ana María. política con P mayúscula. Ah, bueno, pero es que mire, es que es Ese es el difícil tema. buscar políticos con P mayúscula también, lo puedo decir Exacto, aquí, y hay que estoy pocos. hablando con científicos. Y en Costa Rica hay pocos y en la Sí, Asamblea Legislativa menos. Bueno, que está bien, pero Bueno, ustedes se han enfrentado con eso, en sus, usted a la hora de... Yo creo que la salud es un tema político. científico que requiere de políticas públicas para poder mantenerse Voluntad firme. política. Exactamente, eso es lo que ocupa, pero no debería ser algo que politicemos y que, o sea, al virus no le importa cuál es su bando político, a quién usted apoya o quién no apoya, ¿verdad? Y es que qué curioso, porque la salud es un elemento fundamental, es la protección de la vida. Mantener la salud es mantener la vida. Y la vida no es un tema, la vida es la vida. Claro. La vida obviamente se puede politizar la salud, pero también podríamos pensar, ¿qué es salud? Bienestar social, político, económico, personal, físico, ¿verdad? Emocional, mental. Salud es bienestar. ¿Han habido buenas políticas públicas a lo largo del siglo XX, como para decir que esto allanó el terreno para que el COVID no nos pusiera todavía de rodillas? Desde mi perspectiva, sí. Desde mi perspectiva, sí, porque hemos tenido muy claro el concepto de salud pública. Hemos ido fortaleciendo la institución, hemos ido universalizando lo que ya de por sí es universal, que es la atención de la salud en Costa Rica. Nuestra Carta Magna establece en su artículo número 21 que es la vida humana algo inviolable. Y estamos educados, ahora que Ana María habló de educación, estamos educados, doctor Marín, para lidiar con este tipo de epidemias, los ticos, basados precisamente en esas políticas públicas. ¿Nos hemos comportado en forma disciplinada? Yo creo que hemos visto de parte de toda la ciudadanía un gran ejemplo de responsabilidad y de entendimiento de lo importante que es, aunque por supuesto podemos hacer siempre mejor, y justamente en esos momentos que estamos llegando a un punto donde ya tenemos mucho tiempo de vivir en estas nuevas condiciones, que es difícil, que es algo que cansa, que hay mucha incertidumbre, es aún más importante que podamos seguir educando a la gente, dándoles el acceso a la información para que puedan formar estos criterios propios que nos van a permitir salir adelante como equipo, ¿verdad? Como país. Antes de irme a la pausa, en el libro de Ana María yo vi enfermos, eran imágenes muy viejas, que faltaban camas para los enfermos, incluso en los hospitales, con las epidemias, no sé, la de la fiebre española, por ejemplo. Vámonos a una pausa y preguntémonos aquí, ¿nos estamos preparando bien de cara a lo que viene para que no falten camas, especialistas, terapias? Porque si ya hoy que estamos grabando, yo sé de 294 casos, cuando ya este programa se proyecte, que es la otra semana, pues obviamente y lastimosamente habrá más. Estamos conversando sobre la salud, las epidemias y cómo nos han hecho reaccionar. Vamos a una pausa. Muchas gracias por haber continuado con nosotros en este programa especial de las epidemias. Y ni siquiera hemos podido pasar de la viruela y ya brincamos al COVID, pero es que hay muchísimo que hablar con estos expertos definitivamente. Me acompaña el doctor Marco Vinicio Bosa, la historiadora Ana María Botey y el doctor Cristian Marín Müller. Estamos conversando acerca pues de las epidemias y yo le pedí a los invitados del programa pasado que le hicieran una pregunta a los invitados de este programa. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cuál ha sido el legado de esas epidemias en nuestro sistema de salud? O sea, ¿qué cambios impulsaron y qué nos dejaron cada una de esas epidemias de lo que hoy tenemos? ¿Quién va a ser el primero en responder? Ana María, usted, después el doctor Marín, después el doctor Bosa. ¿Cuál ha sido el legado? El legado ha sido de orden institucional. Por ejemplo, la epidemia del cólera fue la que permitió que tomáramos conciencia de la importancia del agua y de la construcción de acueductos de hierro, de cañerías.
Esa fue una de las más importantes, también de que había que organizar a la comunidad médica y se creó el Protomedicato de la República, que es un antecedente del Colegio de Médicos. Más tarde, otras epidemias demostraron la importancia de estar conectados, por ejemplo, la epidemia de fiebre amarilla, con los últimos conocimientos que tenían en los Estados Unidos o en Europa, porque a fines del siglo XIX los conocimientos eran muy provisionales, estaban cambiando rotundamente. Por ejemplo, la epidemia de fiebre amarilla se atendió con un enfoque que ya en 2 años estaba superado. Muy bien. Usted, doctor. Muy bien. El legado. Bueno, creo que tal vez, no sé si puedo aportar más que una respuesta tan elocuente, pero tal vez puedo hablar un poquito sobre el legado que creo que esta pandemia nos va a dejar a futuro. Claro. Porque, bueno, hemos visto el impacto que esto ha tenido, ¿verdad? Por suerte, como dijo el doctor, nos hemos venido preparando como país, como institución, en el sistema de salud por muchísimo tiempo y eso ha permitido estar en un buen momento. Sin embargo, las lecciones que estamos aprendiendo de lo que está ocurriendo aquí van a tener repercusiones para siempre. Correcto. Y bueno, espero que eso sea algo positivo, ¿verdad? Que por lo menos, como mínimo, el legado que nos tiene que dejar es que entendamos que esto ocurre, que las pandemias, especialmente de virus zoonóticos, es algo que va a seguir ocurriendo. Va a seguir ocurriendo. Es algo que ya sabíamos que iba a volver a ocurrir, es cuestión de tiempo. Cuando se presenten estas características, como dijo el doctor, los virus van a seguir haciendo saltos de diferentes especies, ¿verdad?, a seres humanos. Eso va a seguir ocurriendo. Entonces, una cosa que aprendimos de la pandemia de SARS-CoV-1, que por dicha fue mucho más pequeña, ¿verdad? Tuvo solo 800 muertes alrededor del mundo, pero nos dimos cuenta que en ese momento empezamos a desarrollar muchos programas de desarrollo de vacunas para esta pandemia. Y cuando se desapareció el virus, se desapareció la inversión, se desapareció el progreso en esas vacunas y ahora estamos teniendo que correr más rápido para alcanzar lo que hubiéramos hecho durante los últimos 20 años. Entonces, espero que uno de los legados más importantes sea que enfoquemos en invertir en cosas que no son solo de corto plazo, sino también de mediano y de largo plazo, que puedan prepararnos para futuras pandemias, que inevitablemente vamos a enfrentar, pero ojalá más preparados que en este momento. Escuchemos la pregunta, gracias doctor Marín, escuchemos la pregunta del doctor Edgar Moss e iniciamos con la respuesta del doctor Bosa. Una pregunta que me gustaría conocer, su respuesta es, ¿qué piensa usted del concepto de paradigmas en salud? Bueno, pues me tiró la más difícil el doctor Moss. Paradigma básicamente es un modelo mental, un modelo ideológico que interpreta cualquier realidad, cualquier aspecto de la vida que quieras enfocar en particular. Cuando estamos hablando de paradigma de salud, lo que estamos tratando es de tener un modelo mental y un modelo de trabajo para poder decir qué es la salud y cómo la vamos a defender. Desde esa perspectiva, nuestro modelo de trabajo se basa en la definición de salud de 1948 de la Organización Mundial de la Salud, que establece salud como el completo bienestar biológico, psicológico y social. Esta definición se ha quedado corta en muchas cosas. En este momento está claro que también tendríamos que tener bienestar emocional, que no necesariamente es igual a bienestar mental. Y además de eso, mucha gente reclama que también la esfera espiritual debería ser contemplada cuando se habla de salud. El hecho de que consideremos el paradigma de la salud a partir de esta definición o que hayamos construido un paradigma a partir de esta definición es lo que ha permitido precisamente integrar diferentes actores que tradicionalmente no pertenecían al sector salud a lo que hoy por hoy es el sector salud. Curiosamente, anteriormente la salud era prerrogativa de ciertos expertos. En este momento no se puede entender salud sin la participación de la comunidad. Y a mí me preocupa, de cara a la Costa Rica del Bicentenario, ahorita les doy la oportunidad de responderle al doctor Moss, pero una preocupación que yo tengo de cara a la Costa Rica del Bicentenario es que la salud no sea para todos como ha venido siendo, que la salud sea de los que la pueden pagar. Correcto. Y a mí me parece que este es un desafío muy grande.
no sé si coincidirán conmigo ustedes, ¿cómo hacemos para que la salud nos alcance a todos? Usted, doctor, que está en el área de las terapias y que sabe lo que cuestan las investigaciones, ¿cómo hacer? Claro, pues sí, es un tema muy complicado, ¿verdad? Vemos países como Estados Unidos, donde gente que ha pasado por esta enfermedad ahora tiene que pagar cuentas de millones de dólares. Y si no las tienen, se mueren. Claro, es una gran bendición que estemos en un país como Costa Rica con el sistema de salud que tenemos, donde en realidad es accesible la salud para todo el mundo. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta para siempre. Espero que eso sea algo que nunca cambie. Y es difícil porque desarrollar estas terapias, desarrollar medicamentos es un proceso sumamente costoso, sumamente largo. Claro. Pero creo que lo que hay que mantener es siempre la meta y la visión hacia que esas cosas de verdad puedan ser accesibles. Pero es posible soñar con una Costa Rica del Bicentenario donde esta desigualdad no se traduzca en problemas de salud. Pues sí, yo creo que es posible, o sea, yo espero que eso sea algo, creo que hemos venido, ¿verdad?, con esta mentalidad y espero que sea algo que podamos continuar, ¿verdad? Especialmente ahora vemos, por ejemplo, ahora el tema de Estados Unidos con este desarrollo de un nuevo medicamento que se llama Remdesivir, que funciona para cortar un poco los plazos de hospitalización. Ellos hace 2 días sacaron los precios y los costos de la terapia, más o menos unos $3,000. Tienen 2 rangos, uno para Estados Unidos con seguro y otro para países que no tienen seguro, que me pareció bastante bien hecho. Sigue siendo sumamente cara esa terapia y encima de eso ahora Estados Unidos compró el 100% del medicamento que existe para el próximo mes y el 90% para los siguientes 2 meses, dejándolo inaccesible para muchos otros lugares. Entonces, creo que bueno, una potencial solución a eso es que nosotros desarrollemos nuestras propias opciones, pero también que pensemos en tener enlaces y colaboraciones con otros países que puedan ayudarnos a mantenernos firmes, que creo que es algo que la Caja hace muy bien. Tal vez el doctor pueda hablar un poco más de eso. Claro, una de las preocupaciones más grandes es que salud tiene que ver con todo lo que hacemos en sociedad y definitivamente tiene que ver con el factor económico. Tiene que ver con las sanas finanzas del país. Tiene que ver con un sano ambiente político. Tiene que ver con oportunidades para muchos. COVID-19 en este momento está poniendo en jaque al país y de un 21% que constituye la población que vive en pobreza en Costa Rica, se está hablando que COVID-19 con tanto despido y con tanta situación de grave compromiso, podría elevar a un 29% este porcentaje. Eso significa que COVID-19 está empobreciendo al país. Y lo que no estamos también tomando en cuenta es que si la gente está siendo despedida y está viviendo en niveles de pobreza, tampoco hay aporte a la caja del Seguro Social. Ha perdido 78,000 contribuyentes en estos meses la caja del Seguro Social. Entonces tenemos que poner la casa en orden. Tenemos que mejorar el sistema de recaudación, tenemos que eliminar a los costarricenses que son lobos contra el mismo ser humano, que no reportan correctamente a sus trabajadores ni les dan la protección que deberían tener. La pregunta de cada uno de ustedes al próximo invitado en 20 segundos tendría que ser. La pregunta, Ana María, viendo la cámara, tu pregunta para el próximo invitado. Mi pregunta es, ¿cómo crear empleos de calidad? ¿Qué esfuerzo hay que desarrollar para que los empleos del futuro sean de calidad y podamos eliminar en gran parte el trabajo informal? Muchas gracias. Doctor Marín, la pregunta suya para el próximo invitado, el tema es trabajo. ¿Cómo podemos asegurar el bienestar de la población más pobre y más vulnerable de nuestro país, especialmente toda esta gente que ahorita está sin trabajo o en riesgo de perder su trabajo a causa de esta pandemia? Doctor Bosa, su pregunta, por favor. A raíz de la necesidad de separar físicamente a las personas durante este tipo de fenómenos, se anticiparán estructuras que permitan en diferentes tipos de industria horarios alternos, horarios no tradicionales, horarios acumulativos.
Muchas gracias. Vamos a un corte, volvemos con la Costa Rica del Bicentenario, la que cada uno de ustedes sueña. Usted con base en la historia, usted con base en la salud, usted con base en la innovación. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Entramos al capítulo de la Costa Rica del Bicentenario, pero antes Ana María nos quiere agregar, nos quiere aclarar, mejor dicho, detalles con respecto al legado de las epidemias. No, creo que nos quedamos cortos y me parece importante decir que la gripe española generó la Subsecretaría de Salud, que rápidamente se convirtió en Secretaría de Salubridad y Protección Social, que la epidemia de polio de 1954 creó las condiciones para la apertura del Hospital de Niños, que hoy es un modelo en América Latina, y que no dejamos de innovar. La epidemia de SIDA también abrió nuevos horizontes para la seguridad social y permite que hoy gran cantidad de enfermos de ese tipo puedan tener una vida digna. Esperamos que el COVID siga ofreciendo innovaciones institucionales y deje una herencia de valorar que el seguro social universal, gratuito y obligatorio debe ser fundamental para la Costa Rica de los próximos años. Muy bien, muy bien. ¿Cuál debe ser la Costa Rica de los próximos años? ¿O cuál soñaríamos que puede ser la Costa Rica de los próximos años? Por ejemplo, en el campo de la innovación. Doctor, usted está probando una terapia para el cáncer de páncreas y también para el COVID-19. Pero ¿podemos soñar con ese tipo de terapias para un futuro inmediato? En Costa Rica tenemos investigadores del más alto nivel, tenemos instituciones, la UCR, la UNA, el Tecnológico, que de verdad están haciendo cosas fantásticas, ¿verdad? Veamos el Clodomiro Picado. Tenemos todas esas instituciones de investigación científica que yo espero que sean los que vayan a liderar el futuro de nuestro país, también en conjunto con empresas privadas. Pero más que nada debería ser liderado por esas instituciones académicas que de por sí ya son líderes en nuestra región y líderes en el mundo. Y espero que a raíz de esta pandemia queden más al frente de la mente de todos los costarricenses y que podamos acordarnos de la importancia que esto tiene. ¿Pueden las pandemias dejar algo bueno? Claro, claro. Es tan triste todo esto, sin duda, ¿verdad? Sin duda, pueden dejar muchísimo bueno, pueden dejar más que nada que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene la ciencia, de la importancia de la investigación y de cómo eso ha llegado a cambiar nuestro mundo hasta ahora y cómo puede darnos herramientas para seguir avanzando como sociedad. Porque yo no me quisiera imaginar una Costa Rica del Bicentenario donde no podamos abrazar a nuestros seres queridos, donde todos tengamos que usar mascarillas. A ver, es una Costa Rica del Bicentenario un poco también sombría. Creo que para la Costa Rica del Bicentenario ya no vamos a estar con mascarilla. Y si la tenemos, la vamos a inventar de tal manera que podamos abrazarnos, Evelyn. Porque si no hay abrazo, no hay vida. Yo quisiera pensar en una Costa Rica del Bicentenario con una caja del Seguro Social tremendamente fortalecida, con un sistema universal muy fortalecido y con finanzas tremendamente saludables, basadas en la responsabilidad de una ciudadanía totalmente convencida de la necesidad de sostener un sistema como este. ¿Por qué Costa Rica ha salido mejor que otros países del mundo en esta en particular, en esta pandemia? No sé en otras epidemias, pero en esta. En esta en particular no tenemos una respuesta definitiva, pero hay cosas que podremos asumir. El acceso universal a los sistemas de salud, agua potable en los hogares, electrificación de los hogares, mejores medios de transporte, mejores medios de comunicación. Esto lo hemos construido durante décadas. La pandemia que estamos viviendo y la forma en que la estamos enfrentando es el resultado de la conducta de los costarricenses durante las últimas décadas. De modo que estamos cosechando lo que sembramos. Probablemente a esto le vamos a agregar algún grado de atenuación del virus. Probablemente tengamos que agregarle
que no está confirmado, es simplemente una conjetura. También tendríamos ¿El que tipo de agregarle, sangre? podría ser, pero el ¿Usted cree que sí? 30%, Podría ser. el 30% de Costa Rica tiene grupo A y de acuerdo a datos preliminares no corroborados, parece que este es el grupo que tiene más riesgo y no estamos viendo eso en este momento, pero siempre hay motivos para estudiar y ahora hay unos estudios genéticos bellísimos, sobre todo con el cromosoma 3 y con el cromosoma 9, que define precisamente el grupo IRH. Me gustaría Grupo sanguíneo. saber qué me pueden decir de las epidemias que todavía no conozcamos y que ustedes lo han investigado, o de los virus, usted que los estudia, usted de las epidemias, y que todavía no sepamos. Un secreto que solo lo vamos a compartir aquí en esta mesa. Doctor. Un secreto. Bueno, creo que una cosa importante de entender, como ya habíamos mencionado, es que eso es algo que va a seguir ocurriendo. Esperábamos que esto fuera causado posiblemente por un virus de influenza, como lo fue en 1918 con lo que ocurrió en el mundo, que, ¿verdad?, robó 50 millones de vidas alrededor del planeta. Y es algo que todavía puede pasar. Es algo que deberíamos estar monitoreando más de cerca para poder estar seguros de que cuando ocurra otra pandemia estemos más preparados. Eso es algo muy importante que no podemos dejar de lado, que la preparación aquí, ante todo, vemos lo importante que es, desde lo que ha hecho Costa Rica para prepararse hasta lo que ha hecho el resto del mundo en sus diversas áreas, ¿verdad? Y las faltas que tenemos de preparación, más que nada en el desarrollo de vacunas preventivas para otras cosas. Ana María. Yo creo que esta es una llamada de atención muy seria de la crisis ambiental en la que el mundo está involucrado. Los seres humanos hemos abusado de la naturaleza, hemos destruido los hábitats de los animales, cada vez estamos más cerca de ellos, los mercados de animales vivos, en fin, hay que variar muchos criterios que hasta este momento han prevalecido de que el ser humano es el rey de la naturaleza y convivir de otra forma. Y además otra cosa que quería agregar es la importancia de la prevención. Creo que Costa Rica tiene mucho tiempo de incluir en su paradigma de salud la importancia de la prevención y unas condiciones de vida propicias, adecuadas, buenos hábitos alimenticios, ejercicio, no ser sedentarios, no fumar, no engordarse. Todo eso es clave para que todas las epidemias que vengan nos encuentren fortalecidos. También, perdón, también si puedo agregar nada más, ¿sí? La importancia también de la adaptación. Sí, claro. ¿Verdad? Esto nos demuestra que podemos adaptarnos a las condiciones que vengan y es algo que tenemos que seguir haciendo. Más conforme vamos aprendiendo más sobre un virus como este, que la información viene muy rápido, vamos aprendiendo cosas que a veces son hasta contradictorias de un momento a otro o pueden parecerlo, y tenemos que adaptarnos. Y es algo muy importante que también tenemos que hacer, estar dispuestos a evolucionar conforme vamos aprendiendo como país, como personas, para siempre saber cómo protegernos mejor. Muy bien. Y un secreto a voces es que la solidaridad humana ha sido un elemento fundamental en el manejo de la pandemia, en la creación de grupos organizados de juventud, de adultos, de niños incluso, que de alguna manera se ponen de acuerdo para ayudar a las personas que están sufriendo una necesidad, es fundamental. En Costa Rica del Bicentenario, yo quisiera ver una Costa Rica más solidaria. Y un secreto a voces muy interesante, un secreto que sí es un poquito más secreto, es que algunas personas que tradicionalmente han sido cuidadoras y que aman el bienestar de los demás, están demostrando en el mundo tener inmunidad natural contra COVID-19. Ajá. El valor espiritual de la persona y el valor moral. Muy bien, la salud tiene entonces más de un secreto también. Hay una conexión entre mente, corazón y exterior. Y exterior, digámoslo así. Absolutamente. Doctores, muchas gracias. Ana María, mil gracias, de verdad que sí. He aprendido muchísimo, la verdad. Muchísimas Todos hemos gracias. aprendido. Yo también. Muchas gracias a ustedes también. Nos vemos, si Dios lo permite, la otra semana aquí en Bicentenario.